Saludos, señores. Vamos a continuar trabajando con nuestra, nuestro curso de estadísticas y probabilidad 2. Hoy vamos a continuar con la ANOVA para un diseño completamente aleatorio. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Los datos siguientes se obtuvieron de un diseño completamente aleatorizado. Tenemos tres tratamientos: el tratamiento A, el tratamiento B y el tratamiento C. Y vemos que tienen la misma cantidad de datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por 3 tratamientos serían 18 datos. Está el promedio de cada uno de los tratamientos, que serían 156, 142, 134. La varianza de cada uno de los tratamientos, que la vamos a utilizar en lo adelante. Recordar que esto sería el promedio y que esto sería la varianza de cada uno de ellos. Calcule la suma de los cuadrados entre tratamientos, calcule los cuadrados medios de los tratamientos, determine la suma de los cuadrados debido al error, calcule el cuadrado medio del error, establezca la tabla ANOVA para este problema y con una confianza y con un grado de significancia de 5%, 0.05, pruebe si la medida de los tres tratamientos son iguales o no son iguales. Vamos a probar si estos tres promedios tienen diferencias estadísticamente significativas o no. Aquí hay una serie de cosas que ya hemos ido adelantando para ahorrar tiempo. Lo primero es que necesitamos revisar la media general o media de medias o gran media, que no es más que esta media general no es más que la sumatoria de todas las medias dividido entre el total de ellas. Sumamos las tres medias, 156, 142, 134, entre 3 que son, y me daría 144. La suma del cuadrado de los tratamientos, suma cuadrado de tratamientos, es la sumatoria de todos los n sub i por cada media menos la gran media al cuadrado. Y los n sub i es el total de datos en un tratamiento, porque es posible que los tratamientos no sean exactamente iguales, o sea, no tengan la misma cantidad de datos. Vamos a ver, esto va a ser igual n sub i para el primer tratamiento, que es 6 multiplicado por x sub i. La media del primer tratamiento es 156. Esto sería 156 menos la gran media, 144 al cuadrado, más 6, que es el n sub i para el siguiente tratamiento. La media del segundo tratamiento es 142 menos 144 al cuadrado, más 6, la media del último tratamiento, que es 134 menos 144 al cuadrado. Resolviendo esto con su calculadora, vamos a tener 156 menos 144. Eso nos daría 12. Lo elevamos al cuadrado y eso nos daría 144 por 6 y nos daría 864. 864 más 142 menos 144 me daría menos 2 al cuadrado, 4 por 6 nos daría entonces 24, más 6 más 134 menos 144 da menos 10, al cuadrado es 100 positivo, por 6, 600. Si sumamos todo esto, entonces vamos a tener 864 más 24 más 600. Eso nos daría 1488. La suma del cuadrado de los tratamientos es 1488. Y aquí tendríamos entonces suma del cuadrado de los tratamientos. Continuamos con la suma con el cuadrado medio de los tratamientos, que no es más que la suma del cuadrado de los tratamientos, el valor que encontramos, este valor que acabamos de encontrar, 1488, dividido entre K menos 1. K menos 1 son los grados de libertad, es decir, K menos 1 serían cuántos tratamientos, como son cuadrado medio de los tratamientos, 3 tratamientos menos 1. Entonces aquí vamos a tener que eso va dividido entre 2.
Por lo tanto, el cuadrado medio de los tratamientos es 744. Y aquí tendríamos cuadrado medio de los tratamientos. Suma de los cuadrados del error. Cada dato n sub i menos 1 por la varianza. Es importante aclarar aquí que vamos a tener, como son 3 tratamientos, entonces vamos a tener ni, que es 6 menos 1, multiplicado por la varianza de ese tratamiento del primero, que en este caso sería 164.4. 164.4 más lo mismo 6 menos 1, porque son 6 datos que tiene cada tratamiento. El otro sería 131.2. 131.2 más 6 menos 1 por el último sería 110.4. Resolviendo esto vamos a tener 5 por 164.4, nos daría 822, más 5 por 131.2 nos daría 656, y 5 por 110, 110.4 por 5, 552. Sumando todo esto tendríamos entonces 552 más 656 más 822. Eso nos da 2030. Y la suma del cuadrado del error es, en este caso, 2030. Aquí tengo entonces mi resultado. Continuamos entonces ahora con cuadrado medio del error, que el cuadrado medio del error no es más que la suma del cuadrado del error, que es 2030, dividido entre n sub t menos k. N sub t son 18 en total los datos que se están estudiando, menos k, que son 3 tratamientos. O sea, los 2030 se van a dividir entre 15 y me daría un cuadrado medio del error de 135.33. Aquí yo voy a tener entonces cuadrado medio del error. Y ahí ya nosotros tendríamos los datos necesarios para nosotros completar nuestra tabla. Continuamos entonces con la tabla ANOVA. Revisando rápidamente la tabla ANOVA, tenemos los tratamientos, el error y el total. Suma de cuadrado de los tratamientos. Esas son las fuentes de variación, el tratamiento y el error. Y la suma de cuadrado, suma de cuadrado de tratamiento, suma de cuadrado del error, la suma de cuadrado total, que no es más que la suma de cuadrado total, es la suma de los cuadrados de los tratamientos y los cuadrados del error. Los grados de libertad para la suma de cuadrado de los tratamientos es k-1, y para los del error es nt-k. Y para este valor sería nt-1, que es equivalente a sumar estos dos. Los cuadrados medios de los tratamientos lo amplío un poco. Cuadrado medio de los tratamientos es esta división, y cuadrado medio del error es esta división. Ya esos datos nosotros los tenemos. Y el valor de f, nosotros ya aquí lo tenemos calculado. Cuadrado medio de tratamiento de cuadrado medio del error. Eso me da el posible f. Vamos a completar. Suma de cuadrados de tratamiento. La suma de cuadrados de tratamiento nos dio 1488. 1488. La suma de cuadrado del error nos dio 2030. 2030. 2030. Y la suma de cuadrado total sería esa suma, que si nosotros sumamos 1488 más 2030 nos da 3518. 3518. Grados de libertad, k-1, o sea, 3 menos 1, eso es 2. N menos k, o sea, 15, 18 menos 3, 15. Y 18 menos 1 sería 17. Y se ve que esto es la suma, 2 más 15. Los cuadrados medios, que ya nosotros lo tenemos aquí. Cuadrado medio de los tratamientos, me dio 744. Y cuadrado medio del error, 135.3. 744 y 135.33.
Y aquí yo tengo finalmente el estadístico F. El estadístico F lo necesitamos revisar, que sería dividiendo. El estadístico F sería dividiendo el cuadrado medio de los tratamientos, que sería 744, entre el cuadrado medio del error, 135.33. Si nosotros hacemos esa división, vamos a tener 744 entre 135.33. Nos daría a nosotros entre 5.497. 5.497. Aquí yo voy a tener 5.497. La regla de decisión lo que nos dice es que se rechaza H0 si el valor de F que nosotros hemos calculado, 5.497, es mayor que el F crítico, que es el de la tabla. La prueba de Fisher o la prueba F es esta, tiene esta forma con un sesgo a la derecha. Con un sesgo a la derecha. Vamos a ver que aquí estaría el F crítico, aquí estaría el F sub alfa, que lo vamos a buscar. Para este caso nos da 3.68. Mírenlo acá, 3.68. ¿Cómo obtenemos ese 3.68? Bueno, vamos a la tabla. Aquí está la tabla F. ¿Cómo lo determinamos? En el numerador, el número que está arriba, buscamos los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y eso lo tenemos aquí. 2 grados de libertad para el numerador, que es la parte de arriba, y 15 grados de libertad para el denominador, que es la parte de abajo, de la división de los cuadrados medios. Entonces vamos a la tabla. Vemos que aquí yo voy a tener, menos aquí, grado de libertad del denominador. Y aquí voy a tener grado de libertad del numerador. En el numerador son 2 grados de libertad. Aquí en esta columna está. Y en el denominador son 15. Entonces aquí yo voy a tener 2 con 15, 3.6823. Entonces vamos allá. 3.68. Ahí está. Vamos a agregarle el 23 para que sea completo. Y nos damos cuenta que aquí tenemos 5.497. Como F calculado es 5.497, es mayor que el F crítico, 3.6823. Rechazamos H0. Es decir, la media entre los tratamientos tienen diferencias que son significativas. Esta es la zona de no rechazo, esta es la zona de rechazo. El valor de F cayó en la zona de rechazo, por eso rechazamos H0.